Ahí vamos a poner a Wittgenstein. Para poder hablar de la filosofía de Wittgenstein, vamos a narrar un poco de la historia de su vida. Un poco, una parte, no es que tanto, ¿no? Una pequeña historia, ¿no? Vamos a contar una pequeña historia para comprender a Wittgenstein, comprender su pensamiento. A ver, por acá colocamos al austriaco Ludwig Wittgenstein. ¿Te acuerdas cuando vimos introducción a la filosofía, ¿no? Cuando veíamos introducción a la filosofía, allí nosotros comentamos acerca de algunas definiciones que presentan los filósofos acerca de lo que es filosofía. Y allí aparecía justamente la definición que presenta Wittgenstein. Wittgenstein define la filosofía como que, a ver, ¿te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cómo define Wittgenstein a la filosofía? Primera clase, a ver, ¿alguien se acuerda de la primera clase? Nadita. Bueno, ya lo vamos a decir entonces. Wittgenstein define la filosofía como un análisis del lenguaje. Es más, debo recordar que habíamos visto nosotros en esa clase, ¿no? Que veíamos, si puedes, búscalo en tu cuadernito. ¿Llevaste conmigo la primera clase? ¿O no? Ah, no. Ah, ya, pues. Quizá tienes otra definición. Parecida, ¿no? Obviamente, ¿no? Si es Wittgenstein tiene que ser la misma, pero solo que con términos parecidos. Bueno, ya, Wittgenstein define a la filosofía como una actividad analítica. Por eso la filosofía se llama así, pues filosofía analítica. Una actividad que se encarga de analizar el lenguaje. Y eso lo puedes diferenciar con las otras definiciones que se presentan de filosofía, ¿no? Por ejemplo, estaba Aristóteles, Descartes, Hegel, Marx, San Agustín, que presentan todos ellos una concepción de la filosofía como un conocimiento. Claro, un conocimiento que se encargará de distintas cosas de acuerdo a la perspectiva de cada uno de ellos. Pero a fin de cuentas, todos ellos consideran que la filosofía es un conocimiento, ya sea un conocimiento de la realidad, un conocimiento de las esencias, un conocimiento en favor de la fe, de la iglesia, etcétera, ¿no? Un conocimiento transformador de la realidad. Pueden definirlo de distintas maneras, pero siempre emplean el término conocimiento. Para ellos la filosofía es un conocimiento. En cambio, para Wittgenstein, la filosofía no es conocimiento, es una actividad analítica, una actividad que analiza el lenguaje para esclarecerlo, para hacerlo más claro. Quizá nos ha pasado a nosotros muchas veces que empleamos una palabra en un sentido, pero otra persona lo entiende en otro sentido. Entonces, eso se debe muchas veces a la falta de precisión, a la ambigüedad de las palabras, a que las mismas palabras muchas veces pueden tomar más de un sentido, ¿no? Son las famosas palabras homónimas, ¿no? Claro. Entonces, para evitar eso, los filósofos analíticos y los lógicos de la época, sobre todo los lógicos, tenían la intención de lograr un lenguaje bastante claro, un lenguaje bastante preciso, ¿no? Que no pecara de esa situación, ¿no? Que no cayera en esa situación, ¿no? En la que se puede interpretar de distintas formas, ¿no? Entonces, los lógicos son más partidarios de que en vez de que haya una interpretación, haya un sentido, un significado real, ¿no? De una palabra debe tener un significado. Bueno, ese va a ser también el objetivo de Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein, de hecho, se va a ver influenciado por sus conocimientos en lógica que va a aprender en la universidad con un señor llamado Bertrand Russell, pero eso lo vamos a contar en un momento, ¿ya? Entonces, empezamos de la siguiente manera. Wittgenstein, para empezar, era un ingeniero. Tú dirás, un ingeniero, profesora, no tiene nada que ver en la filosofía. Bueno, Wittgenstein era un ingeniero que además, bueno, como todo filósofo rico, ¿no? De una posición social beneficiada, en la cual, pues obviamente, Wittgenstein no tenía necesidad de trabajar. De hecho, era profesional, pero realmente no tenía necesidad de trabajar, de desempeñarse como tal, ¿no? Por ahí un trabajito que otro, ayudar a la construcción de la casa de sus familiares, pero sin mucha más obligación que tuviera Wittgenstein. Entonces, Wittgenstein, por otro lado, en un aspecto personal, podríamos decir, ¿no? Wittgenstein era una persona muy interesada por los temas religiosos, vamos a decirlo así.
Ahora, eso no quiere decir que Wittgenstein tuviera una religión en específico, sino que le interesaba esos temas. Por ejemplo, ¿no? Wittgenstein a veces cuando se encontraba orando, rezando, ¿no? Tratando de comunicarse con Dios, él manifiesta que él sentía que como que las palabras no le servían para llevar a cabo ese objetivo, ¿no? Para comunicarse con Dios. O cuando quería hacer reflexiones, ¿no? Quería reflexionar acerca de Dios, de las almas, de los espíritus, como que tampoco, ¿no? El lenguaje no le alcanzaba, ¿no? Para describir qué es eso, ¿no? Como que nosotros, incluso así nos he hablado, pues porque tú sabes que el lenguaje también tiene una dimensión psíquica, ¿no? Es lo que nace acá. Cuando tú piensas, tú usas lenguaje, usas palabras. Entonces, lo que dice Wittgenstein es que básicamente las palabras, al parecer, no ayudan para reflexionar acerca de esos temas espirituales, de Diosito, etcétera. Entonces, él con esas dudas, pues, de si es que el lenguaje tiene límites o no, si es que el lenguaje sirve para todo o solo para algunas cosas y para otras no, pues Wittgenstein, perdón, va en busca de los, como te decía, más destacados científicos de la época que se encargaban de analizar el lenguaje, que son los lógicos, ¿no? Un lógico muy conocido, que justamente es el padre de la lógica moderna, quien introdujo la matemática a la lógica, es su compatriota, el austriaco Gottlob Frege. Entonces, bueno, fue muy fácil para Wittgenstein llegar a Frege, ¿no? Y le pide a Frege que le enseñe, ¿no? Para él poder tener más claridad y poder establecer sus ideas. Pero Frege justamente estaba pasando por ese momento por un proceso de depresión, debido a que en el ámbito intelectual, en el mundo intelectual, Frege se había visto derrotado por otro intelectual, justamente estamos hablando de Bertrand Russell, un inglés. Entonces, cuando Wittgenstein busca a Frege, Frege le dice, no, Wittgenstein, la gente piensa, cree que yo soy lo máximo en cuanto a lógica, que yo soy bravo, ¿no? Pero realmente, si tú quieres aprender lógica, digamos, de la buena, tú debes acudir con el señor Bertrand Russell que enseña en Cambridge, Inglaterra. Y bueno, como Wittgenstein no tenía nada que hacer, pues se va a estudiar filosofía y lógica allá a Cambridge, Inglaterra, con el profesor Bertrand Russell. Y gracias a que Wittgenstein se hizo dentro, ya estudiando, se hizo buen estudiante, pues eso hizo que se gane la confianza, la amistad de Russell, ¿no? Pronto se hicieron amigos muy cercanos, ¿no? Wittgenstein y Russell. Pero Wittgenstein, otra cosa que vamos a comentar acerca de su personalidad, Wittgenstein no solamente es una persona que le interesa esos temas místicos, religiosos. Wittgenstein es una persona que está interesada, o mejor dicho, digamos que en su personalidad es muy intenso. Ahí está, ¿no? Ahí estamos viendo una foto de Russell. Bien, entonces Wittgenstein tiene una personalidad así muy intenso, es así intenso, lo que tú sabes que es intenso, ¿no? Así es Wittgenstein, ¿no? Entonces, bueno, estalla la Primera Guerra Mundial y Wittgenstein deja de la universidad donde estaba estudiando y se apunta a la guerra, se alista a la guerra, ¿no? Para pelear ahí en la guerra, ¿no? Defender a su país, Austria, ¿no? Y bueno, estando en la guerra, a Wittgenstein lo toman como prisionero, ¿no? Prisionero de guerra. Ahora Wittgenstein está en la cárcel y Wittgenstein otra vez, ¿no? Apelamos a su personalidad, como él es así muy intenso, medio loco, medio extraño. Mientras pues la gente está triste ahí en la cárcel, de repente escribiendo cartas a su mamita, a su enamorada, ¿no? Wittgenstein empieza a escribir en la cárcel su primer libro, el llamado Tractatus Lógico-Filosóficos. Y en el Tractatus va a exponer pues las ideas que ya había como que había desarrollado, estudiando todo ese tiempo con Russell, ¿no? Entonces, la primera parte de la filosofía de Wittgenstein va a estar plasmada en su primer libro, el Tractatus, vamos a ponerlo acá, el Tractatus Lógico-Filosóficus. Filosóficus. Ahí está, ¿no? Que bueno, está en latín, significa Tratado de Lógica y Filosofía, ¿no? Bien, entonces empieza, pues ahí está, ¿no? El Tractatus de Wittgenstein, cosa que cuando sale de la cárcel, acaba la guerra, no sale de prisión, ya está, terminó su libro y obviamente lo quiere publicar.
Lo quiere publicar, acude a editoriales, pero nadie le hace caso a Wittgenstein porque, bueno, ¿quién es Wittgenstein? Nadie lo conoce, o sea, eso, tú sabes que cualquier editorial pues publicaría un libro que se va a vender, pero no va a publicar un libro que no se va a vender, pues un total desconocido, ¿no? Por más que tenga familia, etcétera, ¿no? Entonces, ahora Wittgenstein acude nuevamente a su antiguo amigo Russell, que lo dejó en la universidad, ¿no? Y Russell para la época sí era muy conocido, ¿no? Entonces le dice Russell, mira, he escrito mi libro, quiero publicarlo, ¿no? Y Russell lo lee, le parece bastante interesante la propuesta de Wittgenstein, y entonces acude a las editoriales para que publiquen el libro. A Russell, por ser muy conocido, pues sí le hacen caso. Y le van a decir que ya, que van a publicar el libro con la condición de que él prologue el libro, ¿no? Que Russell prologue el libro. De tal manera que lo puedes encontrar, ¿no? Lo puedes encontrar de esa manera en internet, buscas el Tractatus Lógico-Filosófico, o sea, está en Google, y vas a darte cuenta que toda la primera parte parece el libro de Russell, ¿no? Porque Russell prologa toda la primera parte, ¿no? Y ahí ya viene la propuesta de Wittgenstein. Bien, entonces publica Wittgenstein su primer libro, ¿no? Básicamente lo que nos interesa a nosotros es eso, ¿no? ¿Qué está contenido en el primer libro de Wittgenstein? Wittgenstein en el Tractatus llega a confirmar, a reafirmar las sospechas que desde un inicio tenía, que de hecho el lenguaje es limitado, el lenguaje tiene límites, o sea, el lenguaje no sirve para todo, sirve solo para algunas cosas y para otras no, simplemente no debe usarse para algunas cosas. Entonces, ¿para qué sí sirve el lenguaje? El lenguaje sirve, a decir de Wittgenstein, para representar la realidad, para describir la realidad. Y con realidad básicamente se refiere al mundo físico, a este entorno que nos rodea. Eso es la realidad para Wittgenstein. Entonces vamos a plantearlo por acá. Para Wittgenstein, ¿no? El lenguaje, a ver, vamos a poner el Tractatus Lógico Philosophicus. Entonces, por acá diría el primer Wittgenstein. ¿Por qué digo el primero? Porque Wittgenstein tiene dos momentos en su filosofía, del primer libro y del segundo libro. En el segundo libro lo que va a hacer Wittgenstein básicamente es contradecir todo lo que dice el primero. Decir, bueno, me equivoqué, eso olvídense, ahora esto. Ya, pero vamos en orden, no sin adelantarnos. Entonces, Wittgenstein en su Tractatus dice, el sentido del lenguaje depende de su capacidad representativa, de su capacidad representativa. Ahí está. O sea, el lenguaje lo que debe hacer es representar el mundo, representar la realidad. Por eso planteará su teoría del isomorfismo, que la vamos a plantear por acá. ¿Qué significa iso, chicos? Isomorfismo. A ver, ¿tú qué sabes? ¿Qué significa iso? Veamos. Igual, ¿sí o no? Claro. Entonces, debe haber una igualdad. ¿Igualdad entre qué? Claro, debe haber la misma forma. ¿Entre qué? A ver, vamos a ver. Entre la cantidad, debe haber una igualdad entre la cantidad de enunciados con sentido por acá vamos a poner justamente el símbolo de la igualdad. Eso, la cantidad de enunciados con sentido debe ser igual, acá lo vemos, debe ser igual a la cantidad de hechos posibles en el mundo. Hechos posibles del mundo. Lo que está diciendo básicamente es lo que decía arriba, que esto, mis enunciados deben representar el mundo, deben representar la realidad. Por tanto, si hay
Un enunciado con sentido es porque hay un hecho posible. Si hay dos enunciados, dos hechos posibles, así. Si hay 1000 enunciados es porque hay 1000 hechos posibles. Debe haber una igualdad, una correspondencia entre la cantidad de enunciados con la cantidad de hechos posibles en el mundo. Y recuerda que cuando nos referimos a hechos posibles en el mundo, hablamos de el mundo físico, de esta realidad que nos rodea. Por ejemplo, si un enunciado, mira lo que dice acá, el sentido del lenguaje depende de su capacidad representativa. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, la pizarra es verde, ¿ese enunciado es válido? ¿Tiene sentido? Sí, por supuesto. Y ahora, si yo dijera, Dios es amor, ¿ese enunciado tiene sentido? No, ¿por qué no? Claro, porque no hace referencia a ninguna cosa de la realidad, a ningún hecho posible del mundo. Entonces, ojo acá, ¿no? Y por eso narraba la historia de Wittgenstein, para poder entenderlo mejor. Con esto Wittgenstein no está diciendo que Dios no existe. Lo que está diciendo es que no se puede hablar con el lenguaje, que con palabras no se puede pensar en esos temas. Como decíamos en un inicio, a él interesaba mucho los temas divinos, religiosos, místicos. Pero va a llegar a la conclusión de que si tú quieres alcanzar ese tipo de temas, pues debes alcanzarlos con otra capacidad humana. Ya busca tú, ¿no? Ya sea la fe, el sentimiento, lo que quieras. Pero con el pensamiento, con el lenguaje, con palabras, no se puede tocar esos temas porque no pertenecen al mundo físico. Entonces, básicamente el mundo físico sirve para describir, para representar, perdón, el lenguaje, ¿no? Estaba diciendo, ya, el lenguaje sirve para representar el mundo físico, ¿ya? Muy bien, entonces lo que dice Wittgenstein. Y entonces, ¿cuál es la labor del filósofo a todo esto? Bueno, la labor del filósofo, como habíamos dicho, es la de analizar el lenguaje. Ante esta situación, como yo quiero encontrar una gran precisión y exactitud entre los enunciados que sale de la boca del hombre y la cantidad de hechos posibles del mundo, de la realidad, entonces ahí viene la tarea del filósofo. La tarea del filósofo consiste en justamente analizar los enunciados, todo lo que la gente dice, pronuncia por aquí y por allá. Una vez que ha hecho ese análisis, pues tendrá que establecer, esclarecer, aclarar cuál de esos enunciados analizados tienen sentido y cuáles no tienen sentido. Entonces, los que tengan sentido, ¿qué hará? Se los dará a la ciencia. Oye, ciencia, toma, mira, todos estos enunciados tienen sentido, es decir, tú los puedes analizar y resolver. Mientras los enunciados que se dé cuenta que no tienen sentido, debe, ¿qué cosa hacer el filósofo? Eliminarlos. Decir que no se usen como si nunca hubieran existido. Esa es la situación. Entonces, básicamente, la labor del filósofo, lo vamos a poner por acá con naranja. La labor del filósofo, a decir de Wittgenstein, es la de analizar el lenguaje para esclarecerlo. Analizar el lenguaje para esclarecerlo. Ahí está. Y si encontrara un enunciado que no tiene sentido, un enunciado que no haga referencia a nada en la realidad, pues lo que debe hacer el filósofo es primero declarar que ese enunciado es un enunciado perteneciente al mundo de la metafísica y luego pues eliminarlo. Bueno, este enunciado no nos sirve, lo eliminamos. Entonces, analizar el lenguaje es lo que debe hacer para esclarecerlo. Cuando encuentre enunciados con sentido, ¿no?, pues se los manda a la ciencia y aquellos que no tienen sentido los vamos a poner por acá. Los enunciados que no tienen sentido
pertenecen ¿a qué cosa dijimos? A la ¿a qué pertenecen? A la metafísica. Ahí está. Los enunciados que no tienen sentido pertenecen a la metafísica y por tanto deben ser eliminados. Así es. Los enunciados, Moisés, que sí tienen sentido, pues tienen valor de verdad. Pueden ser o verdaderos o falsos. Por ejemplo, yo podría haber dicho, en vez de decir la pizarra es verde, podría haber dicho la pizarra es roja. Es falso, pero aún así sigue teniendo sentido. ¿Por qué? Porque estoy haciendo referencia a qué cosa? A un hecho de la realidad, pues a algo que existe, a la pizarra. Ahí está. ¿Te das cuenta? Sí, por supuesto, ¿no? Los enunciados con sentido podrían ser o verdaderos o falsos. Bien, entonces, los que no tienen sentido pertenecen a la metafísica y a decir de Wittgenstein, ¿qué debe pasar con ellos? ¿Qué debemos hacer con ellos? Y ellos deben ser eliminados. Ahí está. Debemos eliminar los enunciados de la metafísica, no hablar cosas metafísicas. Bien, ¿y por qué existen muchos enunciados de la metafísica? Bueno, Wittgenstein también eso lo va a explicar. En el análisis que hace, va a explicar por qué nosotros muchas veces convivimos con problemas metafísicos, enunciados, preguntas metafísicas, ¿no? Básicamente eso se debe, a decir de Wittgenstein, a un abuso del lenguaje. Pasa que, por ejemplo, el término es, ¿no? El verbo es. Yo puedo decir, mi mamá es pequeña, de baja estatura. Ya, ok. Entonces, ahí cuando yo utilizo el término es, lo uso como un verbo que enlaza dos partes, ¿no? Mi mamá y pequeña. Entonces, bueno, ya está. Ahí pues el término es, como decíamos, enlazan. Pero el problema es, dice Wittgenstein, cuando se toma ese, ese verbo, ¿no? Es, y lo planteamos como un sustantivo, ser. En ese momento, a decir de Wittgenstein, ¿qué hizo el filósofo? El filósofo ha abusado del lenguaje, porque el lenguaje, como dijimos, tiene límites. El filósofo ha sobrepasado los límites del lenguaje, ha sobrepasado los límites del lenguaje, ha abusado del lenguaje y de esa manera pues aparece un término el cual antes no existía y un término del cual el filósofo va a empezar pues a reflexionar, ¿no? Y que no tiene sentido, es un sinsentido. Entonces, ¿qué diría Wittgenstein? Bueno, ese enunciado que se generó por un abuso del lenguaje, pues hay que eliminarlo, ¿no? Cuando tú escuches a alguien preguntando ¿qué es el ser? Diría Wittgenstein, bueno, a esa persona simplemente no hay que hacerle caso o incluso convencerla de que deje de hablar así, porque no puedes definir qué es el ser, o sea, no puedes hablar del ser, que es producto de un abuso del lenguaje, como hablas de la mesa, como hablas de la pizarra. No, pues, esas sí son cosas físicas. ¿El ser qué es? No es nada. Entonces no puedes hablar de ello, ¿no? Bueno, es lo que está diciendo entonces Wittgenstein, lo que está diciendo Wittgenstein. Básicamente, todas las oraciones, los enunciados de la metafísica son enunciados que los mismos filósofos antiguos hicieron, ¿no? Platón, Sócrates, los sofistas, ¿no? Los mencionados cosmológicos, ¿no? Todos ellos. Entonces, la metafísica es algo que los filósofos generaron, ¿no? A ver, ¿producto de qué? De un abuso del lenguaje. La metafísica es, vamos a poner acá, generada por los filósofos
generada por los filósofos no, para no. Al generada por los filósofos al abusar del lenguaje. Ahí está. ¿Ves? Entonces lo que dice Wittgenstein, ¿no? Cuando nosotros generamos, ya sea preguntas, reflexiones metafísicas, lo que estamos haciendo es abusar del lenguaje. Y no deberíamos hacer eso, a decir de Wittgenstein, ¿no? No deberíamos interesarnos por nada que sea abstracto, si quieres. Ni Dios, ni los valores, eso de justicia, bien, amor, no, porque esas cosas también son abstractas, pues. No tienen una representación física. Claro, entonces todo lo que sea metafísico debe ser eliminado. Rechazado a un principio y luego eliminado. ¿Está? Muy bien. Entonces es lo que plantea Wittgenstein por acá. Pero luego, chicos, vamos a tener una segunda parte. Entonces vamos a seguir con la historia de Wittgenstein. Entonces Wittgenstein, a ver. Entonces Wittgenstein, bueno, ya publica su libro, es un éxito, se vende mucho, ¿no? Pero recuerda que había acabado recién la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la cual Wittgenstein participó. Producto de la guerra, como se da en cualquier guerra, ¿no? Europa había entrado en crisis, pero sobre todo Alemania. Tú sabes que Austria es Alemania, ¿no? Lo que fue Austria en su momento, ¿no? Ahora es Alemania. Entonces, bueno, básicamente entra en crisis pues la nación de Wittgenstein. Y Wittgenstein, por primera vez en su vida, ve la necesidad o siente la necesidad de trabajar. Entonces, bueno, ahora sí, digamos, se va a poner a trabajar. Y es más, de lo que haya, ¿no? De lo que sea. ¿No? De lo que sea se va a poner, va a convertirse en un multiusos Wittgenstein. Entonces ya, pues, Wittgenstein empieza a trabajar por acá, por allá. ¿No? Tiene distintos trabajos. Hasta que uno de sus trabajos más importantes es con los niños, ¿no? Trabaja de profesor de primaria. ¿Y por qué decimos importantes? Bueno, importantes para el desarrollo de la segunda parte de su filosofía. Entonces, como habíamos dicho, Wittgenstein es así, un señor bien intenso. Entonces, bueno, está trabajando como profesor, pues, es de primaria, de chiquitos, de primaria. Y ahí se va a dar cuenta Wittgenstein del gran error que había cometido. Ahí se va a dar cuenta que el lenguaje no necesariamente tiene que tener la intención de, de informar, de representar, de, de ser fiel a la realidad, ¿no? Sino que el lenguaje puede tener muchas funciones, ¿no? Y eso se lo van a demostrar los niños. Es como que imagínate, ¿no? Imagínate a Wittgenstein de profesor de primaria. Está ahí Wittgenstein, ¿no? En su salón de clases, ¿no? Y se le acerca un chibolito, ¿no? Dice, profesor Wittgenstein, ¿qué pasa, alumno? Dice, profesor Wittgenstein, me hago la pipí. ¿No? Y ya, bueno, hoy, ya andan a hacer pipí. ¿No? Y se le acerca otro, ¿no? Profesor Wittgenstein, ¿a ti qué te pasa? A mí me pica mi pipí. Uy, ya tú anda, ráscate. Coche. Entonces se da cuenta de una cuestión, de que las personas, en especial los niños, usan el lenguaje no para representar la realidad, lo usan como pueden usarlo. Lo importante del lenguaje es que se entienda, o sea, que el receptor haya entendido el mensaje, más que uses palabras o enunciados bastante precisos que representen una sola realidad. Lo importante es que se pueda entender el mensaje. Y eso lo va a entender pues ya Wittgenstein en su senectud. Y todo eso se va a plasmar en una segunda obra. Una obra llamada,
Por acá lo vamos a poner, ya esto sería el segundo Wittgenstein de la obra Investigaciones Filosóficas. Ahora, este libro, Investigaciones Filosóficas, realmente Wittgenstein no lo publica. Es un libro póstumo, o sea que se publicó después de su muerte. Lo publicaron sus estudiantes, sus alumnos, sus seguidores. Y pues es una recopilación de conferencias que había dado Wittgenstein en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, en las investigaciones filosóficas se va a plasmar la segunda parte de su pensamiento, que como decíamos, nos decía que lo importante del lenguaje no es tanto que represente la realidad, que sea fiel a la realidad, sino que nos permita comunicarnos, que cumpla con las distintas funciones que pues pueda tener el lenguaje, ¿no? Bien, entonces aquí el sentido del lenguaje ya no va a depender de la capacidad representativa, porque hay muchas funciones. El sentido del lenguaje, vamos a poner incluso el sentido y el significado del lenguaje de sus, de sus. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que el significado de una palabra dependerá del uso que tú le das a esa palabra. Si yo, por ejemplo, pondré algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa esto? Tú debes saber. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Punto de vista, es ya, ok, pero ¿qué significa? Literalmente significa eso, ya, point of view, punto de vista. ¿Cómo se usa? ¿Ah? ¿En qué situaciones se usa? Yo he visto que se lo usan sobre todo en videitos. Cuando te pones en el lugar de una persona, en distintas situaciones, en memes, ponen. ¿Ah? Es curioso, ¿no? Porque en otro salón me decían otra cosa, es más bien hacer me decían, es como narran, claro, yo lo entendía así, milagros, yo lo entendía como el buen, yo lo entendía como el buen, porque siempre ponen POF y ponen una situación, entonces yo lo entendía como el cuándo, ¿no? ¿Cuándo pasa esta situación? Bueno, pero me decían en otro salón, me explicaban, claro, más para contar algo, sirve para contar una experiencia. Y entonces, ¿por qué se llama point of view? Pues, claro, es como contar una experiencia desde tu punto de vista. Lo que pasa es que cuando a mí me dicen punto de vista, yo entiendo opinión, pero esto no significa opinión, pues. Esto lo que significa es, situación desde mi perspectiva, algo así. Situación desde mi perspectiva, dos puntos y ponen, ¿no? Ahí la situación, ¿no? Claro. Entonces narran la situación, ¿no? Desde una perspectiva personal. Entonces, ¿cómo saber eso? ¿No? Eso justamente se determina en el uso. Claro, es imposible que eso signifique cuándo. Perdón, es imposible que eso signifique opinión, ¿no? ¿Cuándo sí? Podrías, o sea, sí lo tomé en un principio. Ya, pero es imposible que signifique opinión. Porque si tú pones opinión, dos puntos, y pones una situación, ¿cómo va a ser? Sí, yo también estaba así abajo, ¿no? Me enseñaron, en el otro solo me enseñaron qué significa. Porque sinceramente no entendía, no entendía qué significaba. Por ejemplo, ¿qué significa esto? A ver, otra. A ver. ¿Eso qué significa? Algo que está de moda, dicen. ¿Qué? ¿Besito? No veo. Algo que es tendencia, algo a la moda, tendencia, me dicen. Coreografía, allá. Viral, dicen otros. Claro, la mayoría lo entendemos como viral, como tendencia, como moda, ¿no? Por ahí alguien me dijo baile. Claro, ¿por qué lo entendemos así? Porque
Claro, no sabemos el significado de la palabra, pero asumimos su significado de acuerdo a cómo se usa, en qué situaciones se usa. Ah, como veo que siempre me dicen, un tren de TikTok, y aparece gente bailando, entonces lo tomo como baile de repente. Ah, mira, Carol lo toma como challenge, porque también hacían lo mismo, ¿no? Claro, antes le llamaban challenge, ya no escucho ese término tanto, este, cuando justamente bastantes personas replicaban, ¿no? Replicaban una misma cosa, ¿no? Claro, por ahí Richard me dice, es que no es necesariamente baile, puede ser claro, hacer algo, ¿no? Una actividad, ¿no? No sé, de repente maquillarte puede ser, ¿no? Claro, yo he visto trends de maquillaje, por ejemplo. El de la botella, esa no me la sé. Bueno, entonces, pero bueno, ¿no? Ayer lo busqué. Ayer lo busqué en internet. Significa tendencia. O sea, literalmente ya la traducción del inglés al español significa tendencia. Pero más allá de eso, ¿no? Más allá de lo que significa del español al inglés, ¿no? Lo importante es qué significado toma para nosotros. Y claro, la mayoría dijo eso, ¿no? Tendencia, que está de moda, viral, algo que todos lo hacen. Cierto, pues. Y bueno, eso es el significado de tendencia, justamente, ¿no? Algo que está de moda, algo que todos hacen. Entonces, ¿cómo sabemos qué significa eso? Por lo que vemos cómo se usa, sin necesidad de saber inglés o de googlearlo. Claro, lo asociamos con eso que vemos, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que dice Wittgenstein en esta segunda parte. El sentido del lenguaje y también su significado dependen de qué, del uso que le damos. Si yo uso una palabra, un enunciado en cierto contexto, pues su sentido irá por su significado, mejor dicho, ¿no? Irá por un lado. Y si lo uso en otro contexto, pues quizás signifique otra cosa. Moisés dice, es como una caja de herramientas. Bueno, así decía Wittgenstein, ¿no? Que el lenguaje es como una caja de herramientas. Claro, y es que una caja de herramientas, o sea, herramientas, mejor dicho, ¿no? Las herramientas serían como las palabras. El lenguaje es como una caja de herramientas, decía Wittgenstein. Las herramientas serían las palabras. Porque tú sabes que una herramienta, pues lo puedes usar como quieras, ¿no? En distintas situaciones. Dependiendo de la situación, pues lo usarás. Así es el lenguaje, dice. Así son las palabras, los enunciados. Dependiendo de la situación, el uso que le daremos. Bien, entonces ya comprendí esa parte, vamos a seguir avanzando. Entonces, el sentido del lenguaje se define en el uso. Ahí está. Depende de cómo lo usamos, de cómo usamos las palabras. Pero además, Wittgenstein nos va a decir que incluso la forma en que usamos las palabras puede variar de acuerdo a cada contexto. Por ejemplo, ¿no? Yo te pregunto, ¿tú hablas con tus amigos del barrio de repente, ¿no? De la misma manera que hablas con tu abuelita. No, pues no. Uno, porque tu abuelita no te va a entender de repente si le hablas en ciertos términos, con ciertas jergas. Y dos, que no solo no te va a entender, te va a meter un lapo seguramente. Te va a decir, a mí háblame bonito. Entonces, dependiendo del contexto, de la situación en la cual nos encontremos, pues la forma en que vamos a hablar. Más allá del nivel de educación, ¿no? Por ejemplo, un cobrador de combi. Un cobrador de combi, cuando está haciendo su trabajo, cuando está cobrando en la combi, pues quizá usará ciertos términos que ya los conocemos, incluso, ¿no? No solo para subir a la gente, para cobrar, ¿no? Sino cuando está chismeando de repente con su colega, con el cobrador, también usa ciertos términos, quizá un poco más de lenguaje bastante coloquial, ¿no? Usará un lenguaje coloquial, bastante coloquial. Si de repente ese mismo señor, cobrador de combi, es padre de familia también, ¿no? Y debe acudir a una reunión de padres de familia. ¿Tú crees que en la reunión de padres de familia a la profesora de sus hijos le va a hablar de la misma manera que le habla el conductor de la combi? No, pues evidentemente que no. Claro. Entonces, eso más que depender del nivel de educación, lo que quieras, no, depende del contexto. Bueno, a veces puede ser, ya, a veces es cierto, a veces hay algunos que se pasan, ¿no? O que de repente lo ven normal, que no entienden que está mal. Pero se le podría escapar, me dice Richard, sí, puede pasar, ¿no?
Pero claro, sí reaccionan porque se dan cuenta que con contexto la situación es distinta. A menos que sea una persona totalmente enajenada, pues que no se dé cuenta de nada, ¿no? Pero lo normal es que no, pues, no. Entonces nosotros hablamos, usamos las palabras, los enunciados, según la situación en la cual nos encontramos. Imagina ahora, ¿no? Un estudiante de medicina, quizá ustedes de acá a unos años, ¿no? Que sean estudiantes de medicina. Entonces tú estás en estás en tus prácticas preprofesionales, estás abriendo un cuerpo, ¿no? Con tu compañero. Claro, pues porque de acá a unos años todavía vas a ser, vas a seguir siendo estudiante, ¿no? Vas a estar haciendo tus prácticas preprofesionales. Claro. Entonces, bueno, estás haciendo ahí tus prácticas con un compañero y están justamente abriendo un cuerpo, ¿no? Están muy concentrados, ¿no? Y a tu compañero le dices, mira, acá hay que hacer una incisión, ¿no? Tu compañero corta, y está, abren el cuerpito. Eh, entonces ya, digamos que al día siguiente, con ese mismo compañero, tu compañero de abrir cuerpitos, ahora te encuentras pues recreándote en una situación de esparcimiento, ¿no? Están en un barcito, ¿no? Un bar, están compartiendo, conversando, ¿no? Y bueno, quieren abrir una cerveza, pues. Entonces tú le vas a decir a tu amigo, oye, haz una incisión acá. ¿Cómo vas a hablar así? No es, pues, no es la situación. Por más que ambos hablen el mismo lenguaje, por más que ambos sean estudiantes de medicina, ese tipo de términos se usan solo dentro de ciertos contextos, en una sala de operaciones o en esa sala de prácticas. Pero no, pues en un bar. Claro, ¿cómo vas a hablar así? O de repente, o tú, claro, tú de repente cuando estás en un salón de clases, imagínate, tu primer día en San Marcos, ¿no? Quieres ir al baño. Probablemente pues te vas a acercar con mucho respeto al profesor y le vas a decir, profesor, ¿me permite ir a los servicios? Seguro, ¿no? Cuando tú sales con tus amigos, ¿así le hablas? Amigo, un momento, voy a los servicios. ¿Así le hablas? No, pues, no. Claro, tú ya, bueno, ya sabrás, ¿no? Bueno, ahí están sacando sus términos que usan ustedes, ¿no? Claro, ya. Claro, ¿no? Entonces ya, pues depende de la situación, el contexto, el nivel de confianza que tienes con las personas con las que estás hablando, etcétera, ¿no? La situación, ¿no? Claro. Entonces la cuestión, esa es la situación, ¿no? Entonces, no solamente el sentido y el significado depende del uso, sino que también las palabras se usan según la situación en la cual nos encontramos, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por acá, ¿no? También la forma en que usamos las palabras, la forma vamos a poner entonces en que usamos, el lenguaje, depende de la situación. Ya, pero mira, a la forma en que usamos el lenguaje, Wittgenstein le llama así, mira. La forma en que usamos el lenguaje se llama, para Wittgenstein, juegos de lenguaje. Son como las reglas del lenguaje. Lenguaje. Entonces, ¿qué es juego de lenguaje? Esto, la forma en que usamos el lenguaje según cada situación. ¿Ya? Entonces, depende de la situación. La situación, el contexto, ¿no? La situación, el contexto. Claro, estás en un contexto profesional, académico, usas algunos términos. Estás en un contexto de amigos, ¿no? De patas, de diversión, usas otros términos. Estás, no sé, con tu familia, usarás algunos otros términos, ¿no? En la academia mismo a veces aparecen ciertos términos especiales para acá, ¿no? Entonces, como que en cada lugar, ¿no? Se va a usar ciertos términos, no solo los términos, no solo las palabras, sino la forma en que se usan también, ¿no? Dependerá en la entonación que se le da, las expresiones, etcétera. Dependerá de la situación en la cual nos encontramos, ¿no? Bien, entonces es la cuestión, ¿no? Es lo que está diciendo Wittgenstein. Si te das cuenta, el segundo Wittgenstein tiene mucho más relativismo que el primero. El primero es un Wittgenstein mucho más esencialista, mucho más universalista, que prácticamente me dice que una palabra verdaderamente representa un objeto de la realidad y que debe ser así. Pero el segundo Wittgenstein se da cuenta, para empezar, que las palabras han aparecido en el uso, en la práctica.
sea, ¿de dónde salen todas las palabras de nuestro lenguaje? ¿De dónde han salido? Pues nosotros, los seres humanos, las hemos creado. Claro, en un proceso de muchos años, efectivamente. Pero nosotros hemos creado las palabras, ¿no? Y estas pues no tienen ninguna referencia, no tienen nada que ver con el objeto al cual se supone representan, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo perro, ¿no? Yo voy a escribir la palabra perro por acá, ¿no? Voy a escribirlo grande. Perro. Ya, esta palabra, esto de acá, ¿en qué se parece al animal que supuestamente hace referencia, ¿no? ¿En qué se parece? ¿Se parece en algo físicamente hablando? A un perro, ese animal de 4 patas y cola. ¿Se parece en algo a esta palabra? Pues en nada. Y así con todas las palabras. O sea, tú te das cuenta que las palabras, esos dibujitos que hacemos, esas grafías, pues no se parecen en nada a los objetos a los cuales se representan. Simplemente han salido de que nosotros arbitrariamente lo hemos hecho, ¿no? Bueno, ya sería una cuestión de hacer un estudio lingüístico, ¿no? Eso es bien interesante, a mí me parece eso interesantísimo. Hacer un estudio de, por ejemplo, la historia del lenguaje, cómo ha ido evolucionando el lenguaje. Sabes que, por ejemplo, el español es una lengua romance, viene del latín, pero también sería interesante ver el latín de dónde viene, ¿no? De qué otras lenguas viene atrás, ¿no? En algún momento habrá habido, pues, una identidad entre el lenguaje y el mundo. Por ejemplo, creo que los egipcios escribían medio con dibujitos, ¿no? Pero claro, andar dibujando también es difícil, por eso justamente aparecen las letras, ¿no? Porque son grafías mucho más sencillas, ¿no? Pero sería bastante interesante estudiar ese proceso, ¿no? Cómo habrá surgido las letras, las palabras, ¿no? Claro, los jeroglíficos, ¿no? Que eran como dibujitos, ¿no? Dibujitos que representaban ciertas cosas, ¿no? Específicas. Ah, es bien interesante. Entonces, bueno, básicamente eh, Wittgenstein llega a la conclusión de que la palabra, ninguna palabra representa las cosas, ¿no? No hay una representación. Y si es que la hay, es una representación creada por el ser humano. Nosotros, ¿no? Hemos dicho que esto significa el animal que conocemos, ¿no? Nosotros hemos dicho que botella, pues, significa esto de acá, ¿no? Que la palabra botella significa esto, ¿no? Que la palabra pizarra significa esto, así. Eso lo hemos establecido nosotros los seres humanos en el uso, ¿no? Claro, por ejemplo, imagínate cuando tú todavía no sabías hablar, eras un pequeño, ¿no? ¿Y cómo aprendiste a hablar? ¿Cómo aprendiste no solo tú, sino cómo aprendimos todos, ¿no? Pues evidentemente escuchando a nuestros padres, ¿no? Escuchando a nuestros padres, a todos aquellos que nos rodeaban y que usaban las palabras, y claro, nosotros en un primer momento las imitamos, ¿no? Sí, tratamos de imitarlas, ¿no? Pero quizá incluso sin saber a qué se refieren, aunque con el tiempo relacionamos, ¿no? Por ejemplo, mire, es bien curioso, es todo un estudio muy interesantísimo esto del lenguaje, a mí me gusta mucho, ojalá un día poder profundizar acerca de ese tema. Eh, Tengo mi sobrinita, ya tendrá 8 meses, ¿no? Y hace poco vino mi tía que reside en Estados Unidos permanentemente, entonces vino por un tiempo, otra vez ya se fue, pero bueno, durante el tiempo que estuvo acá, le hacía como un sonidito a mi sobrinita, ¿no? Le decía pa, 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 así, le decían, le cantaba. Entonces mi sobrinita empezó a llamarla a mi tía papá, pa, le llamaba. Entonces como que los bebitos ya desde cierta edad asocian ciertos sonidos con cosas o con personas. Ah, como ella es la persona que me dice papá, entonces yo le llamo así. Es, eso hacemos nosotros, ¿no? Como que empezamos a asociar, ¿no? Las palabras al final no tienen ningún significado, ¿no? Nosotros le damos el significado en la forma en que lo usamos. Claro, ahí está la cuestión, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que se da cuenta del segundo Wittgenstein. A mí me parece muy interesante esta segunda teoría. Bien, entonces, y es más, ¿no? Y la forma incluso en que lo usamos, ¿no? Depende también del contexto de la situación, como ya habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, muy bien interesante para reflexionar acerca de este tema es, por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo, que de seguro tú has escuchado esa cuestión. A veces algunas personas que ponen la E o ponen una X, ¿no? Claro, amigue, ¿no? Pero algunos ponen una X, ¿no? Ponen en vez de amigue, amix, ¿no? Así ponen. A ver, me voy a ensuciar mis manos. Amix, así, ¿no? Algo así, ¿no?
Con X, ahí está, ¿no? O si no ponen, bueno, el arroba ya pasó de moda, antes ponían arroba, sí, pero ya pasó de moda, ya no ponen así. O algunos, ¿no? Que se toman el trabajo de decir amigos y amigas, ¿no? Bueno, ya. Ponen todo se extiende, ¿no? Dicen las dos palabras. Ya está. Entonces, bueno, todo eso, ¿no? Ponerlo con la E, ponerlo con la X o desmenuzarlo, ¿no? Decir amigos y amigas, ya. Eh, Eso del lenguaje inclusivo, todo lo que hemos mencionado, ¿no? ¿Qué diría Wittgenstein, este segundo sobre todo, acerca de esa situación? ¿No? El lenguaje inclusivo es ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Es válido hablar así? ¿No es válido hablar así? A ver, ¿qué diría Wittgenstein? ¿Qué piensas que diría? Se vuelve a morir, dice Richard. A ver, analiza, a ver, ¿qué diría Wittgenstein? Wittgenstein está diciendo, la forma en que usamos el lenguaje depende de la situación o del contexto. Entonces, ¿es válido hablar así? Diría, Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Ya, bueno. Vamos a traer, claro, al final no sabemos, ¿no? ¿Qué diría Wittgenstein? Pero según esta última propuesta, ¿qué podría decir? A ver, por ejemplo, vamos a poner otra cosa. ¿Es válido que tú le digas, que tú le digas a tu abuelita lo que pusimos hace un ratito, esto de acá? Abuelita, POF, dos puntos. ¿Es válido que le digas eso a tu abuelita? ¿Por qué no? Ya, explica por qué no. Porque no lo va a entender. Claro, porque no es parte de sus juegos de lenguaje. Esto es parte de lo que tú tienes, el juego de lenguaje que tienes con otra comunidad, con la comunidad de tus amigos más jóvenes. No tiene sentido con ella. Con otros sí puede tener sentido, pero con ella no. Claro, porque tienen que hablar como que dice el mismo idioma, tienen que entenderse en los mismos términos. Bueno, más o menos por ahí va la cuestión del lenguaje inclusivo, ¿no? Si tú hablas de todes, ¿no? Todes o todes, así con la X, ¿no? Probablemente lo que diría Wittgenstein, esto será válido si lo usas dentro de un entorno en el cual las personas usen eso y se entiendan con eso. Claro, con quienes lo usan es válido. Pero no pretendas usarlo con personas que no te van a entender en esos términos. Entonces, el lenguaje, al igual que tú no le impondrías esto a tu abuelita, abuelita, tienes que entender el pop. Pues tampoco le vas a imponer esto a quienes no lo entienden. Claro. Bueno, si ahí tienes tu grupo de amigos que te entienden hablando en estos términos, bueno, normal, porque lo importante del lenguaje es que se entiendan, que se puedan comunicar. Pero si la gente no te entiende hablando así, entonces no, pues no lo uses. Y es más, el sentido del lenguaje se determina en su uso, depende del uso. La gente no usa esto, claro, no lo usa, porque no se les hace sencillo, se les hace más sencillo simplemente hablar de todos. Y bueno, todos es todos, pues todos significa todos, ¿no? Ya, ¿para qué meter más si todo es todo? Claro, esa es la cuestión. Es una cuestión también, y el lenguaje ya tiene sus fenómenos también, eso tú lo puedes estudiar en tu curso de lenguaje, creo que te enseñan eso, ¿no? Por ejemplo, un fenómeno del lenguaje es el acortamiento, ¿no? ¿Por qué las personas solemos acortar las palabras? ¿No? Por economía lingüística, ¿no? Lo que era cinematógrafo, ahora le decimos cine, ¿no? Claro. Y así, ¿no? Bastantes palabras solemos acortarlas, ¿no? Entonces, digamos como que las personas tendemos a acortar el lenguaje, no a alargarlo, ¿no? Es antinatural alargar el lenguaje. Bici, ¿no? En vez de bicicleta, ¿no? Sí, tendemos a acortar. Lo importante es que, claro, hacer un acortamiento que se entienda, ¿no? Y sí, mientras nos entendemos, normal, ¿no? Dime, ¿qué pasa, Moisés? ¿Eh? Ah, ya, era un ejemplo. Ah, ya entendí. Profe, ah, ya, profe de profesor. Ah, claro, excelente, ¿no? Claro, profe, por ahí habían puesto, claro, solemos acortar. Eh,
Claro, es como que es antinatural alargar. Nosotros no alargamos, ¿no? Carfilo, geo, ¿no? Entonces, alargar eso, ¿por qué digo eso de alargar? Por los que dicen, ¿no? Amigos y amigas, compañeros y compañeras, todos y todas. Eso es antinatural, es algo impuesto. Y justamente porque hay ciertas personas, sectores, inclusive a nivel de Estado, oficiales o niveles académicos, ¿no? En la universidad vas a encontrar mucho de eso, ¿no? Quienes escriben todos y todas, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen eso, no? Eso es algo que en los últimos años se ha ido imponiendo, a nivel de Estado aparece, ¿no? Yo me acuerdo cuando ya no existe eso de aprendo en casa, ¿no? Me imagino que no, porque ya se acabó la pandemia. Pero, me acuerdo cuando había esos programas de aprendo en casa, alguna vez vi por ahí, a que presentaban de esa manera, ¿no? Hola amigos y amigos, compañeros y compañeras, alumnos y alumnas, estudiantes y no, estudiantes y estudiantas no hay, ya así, ¿no? Todos y todas, ¿no? Así, o sea, a nivel académico, sí, se usa el todos y todas, ¿no? Y es algo antinatural, porque nosotros tendemos más bien a cortar las palabras, no a alargarlo, ¿no? E incluso se llega a puntos en que por hablar así, la gente se confunde, sobre todo cuando es hablado, no escrito. Yo he visto, ¿no? Discursos en los cuales los políticos usan mucho eso, por ejemplo, cuando están hablando, se confunden, se confunden y en vez de decir todos y todas, dicen todos y todos. O sea, es justamente nosotros acortamos para no confundirnos, pues, ¿no? Claro, dicen todos y todos, o todas y todas, ¿no? Claro, por estar, es que cuando tú estás hablando, a mí mismo me pasa, no es tanto por los nervios, sino por hablar rápido. Yo cuando hablo rápido, te habrás dado cuenta, a veces me trabo, o tengo a veces muletillas. Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Con cualquier persona que habla, con un orador, que se puede llegar a confundir. Por eso tratamos de usar los términos más simples posibles, o a veces recurrimos a cortamientos, ¿cierto? ¿No? Entonces, es antinatural usar en el discurso, más bien alargar las palabras. No, no conviene, no resulta conveniente. Y es por las puras, porque no es que la gente no te entienda. Ay, no, no, no se dirige a mí, solo le está hablando a los hombres porque dijo todos, no dijo todas. No te pases, pues. Claro. Nadie en su sano juicio va a pensar eso. Ya, bueno, con eso entonces acabamos la parte de Wittgenstein. Vamos ahora pues a hablar de la hermenéutica. Vamos a plantear por acá la hermenéutica. Es chiquito la hermenéutica, así que acá nomás nos alcanza. ¿Qué tal? A mí de las filosofías que más me gustan es la de Wittgenstein. Es bien chévere. Ah, el lenguaje, ¿no? Vamos a poner por acá la hermenéutica. Ya, ahora sí. Sí, es otro título, chicos. Otro tema, otro título distinto. Solo que yo pongo acá para ahorrar pizarra. Chiquito, así que acá nos va a alcanzar todo. Sí, subrayado rojo, otro tema, excelente. Sí, bien. Bien, chicos, la hermenéutica es la filosofía de la interpretación. De hecho, la hermenéutica como una forma de conocimiento existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de la hermenéutica de los libros antiguos, la hermenéutica de la historia, la hermenéutica bíblica, o sea, la interpretación de lo mencionado, la interpretación de los hechos históricos, la interpretación de la Biblia, es algo que se usaba hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, el planteamiento de Gadamer va a partir de una propuesta, va a partir de la propuesta relativista de Nietzsche. ¿Te acuerdas que cuando hablábamos de Nietzsche, decíamos que Nietzsche como que otra vez nos trae el relativismo que se había quedado hace mucho tiempo, ¿no? Con los enemigos de Sócrates, los sofistas, ellos eran relativistas. Pero a partir de Sócrates, todos los filósofos que siguieron eran principalmente universalistas, personas que creen en la existencia de verdades universales. Entonces, el relativismo vuelve con Nietzsche, ¿no? A la historia de la filosofía. Entonces, enseguida, todos los que van a seguir, todos los filósofos del siglo XX, ya van a ser relativistas herederos del relativismo de Nietzsche. Inclusive, acá Wittgenstein, ¿no? El relativismo sí lo veíamos bastante claro la semana pasada con el existencialismo.
Pero incluso en Wittgenstein estaría más presente el relativismo en la segunda parte, ¿no? En el segundo, en el de los juegos del lenguaje. Bien, entonces acá también va a estar presente la teoría, pues, de Nietzsche. Vamos a poner entonces acá Hans Georg Gadamer. A ver. Bien, ¿qué es lo que dice Gadamer, chicos? Vamos a plantear por acá. Gadamer, como decía, plantea la hermenéutica como la filosofía de la interpretación, la capacidad de interpretar los hechos. Y va a partir del enunciado que decía Nietzsche. No hay verdad, solo interpretaciones de los hechos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros con los hechos es interpretarlos. Ante cualquier situación, un hecho, ya sea histórico o del presente, lo que vamos a hacer es interpretarlo. A ver, chicos, denme un ratito, por favor. Está, ya regresé, chicos. He sufrido un aparatosa caída. Bien, ya resultaron mis dedos. Bien, sigamos, chicos. Entonces, estamos hablando de Gadamer. Vamos a poner esto por acá. Como te decía entonces, chicos, para Gadamer lo que vamos a hacer nosotros es interpretar, ¿ya? Vamos a poner acá entonces. No hay verdad, solo interpretaciones de los hechos. Cuestiones de los hechos. Bien. Mira, vamos a plantearlo así, es bien facilito. Acá estás tú. Por acá. Ya conoces tú el clásico dibujito. Y acá vamos a dibujar este objeto. Ahí está. Bueno, es un tumi por si acaso, ¿ya? Entonces, digamos que tú quieres acercarte a conocer este tumi. Entonces, tú vas a acercarte a conocerlo. Ahí está. Pero, a ver, vamos a voltear esto. Ya. Pero cuando tú te acercas a conocer ese objeto, chicos, tú tienes... Ya, ahora sí, ¿no, chicos? Bien. Entonces, no vayas a entender prejuicios, chicos, como lo que entiendes en psicología, ¿no? Ideas, digamos, negativas, ¿no? En este caso, prejuicios se refiere a todo tipo de ideas previas, sean positivas o negativas. Bueno, entonces, tú tienes prejuicios acerca de este objeto, ¿no? Tienes ideas previas. Y con esas ideas previas te acercas a él. Entonces, en base a esas ideas, lo vas a interpretar. Quizá si de repente eres un niño que no tienes muchas ideas previas acerca de él, ¿no? Solamente sabes que es de oro. Entonces lo ves, que no solamente es de oro, sino que tiene piedritas, ¿no? Y probablemente lo interpretes, no sé, ¿cómo interpretaría un niño un tumi? Probablemente como un adorno, ¿no? Ah, mira qué bonito adorno, ¿no? Seguro lo usaban, es más, diría los incas, porque los incas es lo único que conoce, otra vez prejuicios, ¿no? Los incas es lo único que conoce el niño de las culturas antiguas del Perú, ¿no? Entonces diría, ah, qué bonito adorno de los incas, podría decir, ¿no? Entonces hace una interpretación. Pero a la vez que hace una interpretación en este acercamiento que tiene al Tumi, pues se llevará también nueva información. Y quizá justamente, ¿no? El niño ha ido a un museo, ve ahí el Tumi, ¿no? Y quizá ahí se entera que no es de los incas, porque justamente lo hicieron entrar a la sala de orfebrería de la cultura Sicán. Entonces él se entera, ah, ya, esto no es de los incas, es de la cultura Sicán.
Y así, se lleva una nueva información, ¿no? De tal manera que cada vez que se acerque a conocer, mientras más veces se acerque a conocer, la interpretación, ¿no?, se llevará más ideas, ¿no? Se llevará más ideas acerca de ese objeto, ¿no? Y en la medida que se lleve más ideas, pues a la próxima la interpretación ya será un poco más precisa, ¿no? Quizá la próxima ya no diga que es un adorno, quizá la próxima ya diga que es un cuchillo, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que plantea Gadamer. Ahora, ¿cómo se llama esto? Este ciclo en el cual nosotros nos acercamos a conocer algo, este ciclo del conocimiento. Este ciclo del conocimiento Gadamer le llama círculo hermenéutico. Círculo hermenéutico. Hermenéutico. Ahí está. Así le llama pues Gadamer, el círculo hermenéutico. Mientras más, a ver, yo te pregunto, mientras más tiempo tengas, mientras más tiempo dispongas, ¿cuántas veces podrás hacer este círculo? ¿Más veces o menos veces? Si dispones de mucho tiempo, entonces ese círculo lo realizarás más veces o pocas veces. Más veces, ¿sí o no? Claro, más veces se puede realizar este círculo si tenemos más tiempo para hacerlo. Claro, entonces justamente el tiempo es el tiempo que ha pasado entre el sujeto y el objeto, ¿no? Este es el sujeto, este es el objeto a conocer. Entonces lo que plantea Gadamer es, mientras más tiempo los separe a ellos, y a ellos de hecho los separa mucho tiempo, ¿no? Cientos de años. Él eres tú, ¿no? Dijimos eres tú, que vives un peruano del siglo XXI, y esto pues de hace cientos de años, ¿no? Entonces, mientras más tiempo separe al objeto del sujeto, más tiempo tendrá para realizar este círculo. Y como lo realizará más veces este círculo, entonces tendrá una interpretación mucho más precisa cada vez. Entonces, para Gadamer, atento a esto, para Gadamer, aquello, ¿no?, en aquellas situaciones en las que ha pasado mucho tiempo entre objeto y sujeto, la interpretación se hace más precisa. O sea, si preguntamos en otras palabras, ¿quién conoce con mayor precisión este objeto llamado Tumi? ¿Tú, un peruano del siglo XXI, o una persona que vivía en esa época, en la época en que se usaba el Tumi? Según lo que hemos planteado, ¿quién lo conoce con mayor precisión? Tú lo conoces con mayor precisión. Profesora, ¿por qué? Porque a mí me parece que quien lo conoce mejor es la persona que vive en la época, la persona que lo usó. Claro. Catherine dice, ahora hay más estudios. Lo que pasa es que la persona que lo usó en esa época no puede desprenderse de los prejuicios que tiene. Entonces, y esa persona de esa época, pues, tiene ciertos prejuicios en su cabeza, ¿no?, en los cuales justamente solo juzgará esto, solo interpretará esto en base a lo que esa persona comprende, a su limitada comprensión del mundo que tiene. Nosotros hoy comprendemos todo lo que es la cultura Sicán, la cultura Chimú, cómo uno influenció en el otro. Por tanto, tenemos más datos, más información. La información, pues, la interpretación, perdón, es mucho más precisa. Ha pasado más tiempo, ¿no? Mira, para que lo entiendas, te pongo otro ejemplo. Imagínate que lo que queremos conocer ya no es el Tumi, queremos conocer la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién conoce mejor la Segunda Guerra Mundial? ¿Nosotros en la actualidad o las personas que lo vivieron? ¿Mm? Nosotros, ¿no? Y ahí se nota más. Ahí se nota más por qué. Porque las personas que vivieron en ese momento conocían el hecho de manera incompleta. Solamente, o sea, vivieron ese momento, ¿no? Conocieron ese momento que vivieron. No supieron jamás, no se enteraron, o al menos en ese momento no sabían las consecuencias que iba a tener ese hecho, no sabían exactamente cuáles eran las causas, ¿no? Además, cada uno era partidario de cierto país, evidentemente de su país, ¿no? Los alemanes, pues partidarios de que gane Alemania, ¿no? Cada quien tenía como que su propia subjetividad y eso no les permitía hacer una interpretación más precisa de la situación. Sabrás, por ejemplo, que la gran mayoría de alemanes apoyaba a Hitler, veían a Hitler como un salvador, como una persona que iba a traer el progreso y el desarrollo a Alemania, ¿no? La unificación alemana que tanto ellos deseaban, ¿no? La industrialización.
Entonces, hoy nosotros podemos tener otra vez una interpretación más precisa acerca de esta persona, porque mucho tiempo nos separa, ¿no? Y por tanto podemos ver, hacer este círculo muchas veces, muchas veces. Nos hemos dado cuenta que si lo hacemos solo una vez, la interpretación será un poco flojita, un poco imprecisa. En la medida que hacemos cada vez más estas interpretaciones, pues más precisa se hacen, ¿no? Claro, más precisa será la interpretación. Del mismo Tumi, ¿no? Los primeros investigadores seguramente habrán pensado que era un adorno, ¿no? Una especie de, no sé, ¿no? Representación de su dios, ¿no? ¿Qué habrán pensado, ¿no? O una ofrenda para su dios. Entonces, claro, con el tiempo, pueden hacer más y más estudios, más y más, acercarse a conocer y llevarse pues más información hasta que se haga más precisa, ¿no? Claro, por ejemplo, hoy se dice que el Tumi era un cuchillo ceremonial, ¿no? Esa es una interpretación a decir de Gadamer, no es que eso sea la verdad, porque recuerda que no hay verdad, solo interpretaciones. Eso solo es una interpretación. Ahora, una interpretación mejor que las anteriores, sí, una interpretación más precisa. Y quizá con el tiempo esa interpretación se haga mucho más precisa, ¿no? Claro, con el tiempo podría cambiar, hacerse más precisa, quizás saber más, o incluso podría cambiar, de repente descubren otra cosa, ¿no? ¿Por qué no? Claro, ¿o acaso lo sabemos todo? Nunca, nunca llegará a ser una verdad, nunca. ¿No? Recuerda la posición relativista que tiene. O sea, no hay verdad, solamente interpretaciones. ¿Y por qué justamente? ¿Por qué no puede llegar a ser la verdad? Lo que pasa es que nosotros interpretamos a partir de nuestros prejuicios. No nos podemos desprender de esto. Y como partimos de nuestros prejuicios, de ideas que tenemos, entonces es como partir de una perspectiva. Entonces tú estás interpretando en base a tu perspectiva. Otro puede tener otra perspectiva del objeto. ¿No? ¿Te das cuenta? Imagínate esta situación, bien. Imagínate que tú eres un joven, acá estás tú, otra vez, que tiene ciertos prejuicios acerca de las mujeres. Tu papito, por ejemplo, te ha enseñado que las mujeres son delicadas, son como princesas a las que hay que tratar con mucha delicadeza, cariño, que les gustan las palabras suaves. Para nada hablan lisuras, ni groserías, ni jergas. Eh, Además que a las mujeres les gustan las flores, que suelen usar vestido, este, que siempre llevan su pelo largo y, y que les gustan las baladas. Y cierto, y si quieres invitar a una chica a comer, tienes que llevarla a un restaurante caro. Bueno, al menos, ¿no? Mínimamente decente, ¿no? Ya, bueno, así te enseñó tu papá. Entonces sucede que un día te gusta una chica y le invitas a salir, ¿no? Y bueno, la chica te acepta, ¿no? Ya, bueno. Entonces tú emocionado por tu primera cita, te apareces todo bien vestido con tu camisita, tu corbatita de lacito, ¿no? Con bien perfumado, zapato de vestir, por supuesto, como debe ser, con tu ramo de flores. Te apareces, ¿no? Por su casa de la chica, ¿no? Bueno, la vas a recoger, ¿no? La saludas, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y aparece, te sorprendes, porque la chica ha venido con su zapatilla blanca, plana, o su tenis blanca, este, con su topsito y su pantalón rasgado. Bueno, será, pues. ¿Qué se va a hacer? Y le dice, bueno, ¿dónde quieres comer? Yo conozco un buen lugar, te dicen. Y te lleva. Te lleva al tío veneno de su barrio. Se sientan. Tú estás medio extrañado. Bueno, se acomodan. Y la chica de frente, ¡causa! Ya tú sabes, ya, un salchipapón bien montado con todas las cremas. ¿Será? Bueno. Ay, no te olvides el gaseosón. De litro y medio porque tengo compañía. Será, pues, bueno. Ya, pasa el rato, no están conversando. Y la chica te dice, uy, pon música, pues. Ya, pues tú estás pensando, has estado investigando, ¿no? Como tu papá te dijo que le gustan las baladas a las chicas, tú de repente piensas, ¿sabes qué le gustará a Luis Miguel? De repente, no sé, un Ricardo Arjona, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? ¿Qué le puede gustar a chicas? Bueno, tú le dices, ya, ¿qué pongo, no? Sí, ponte y te pones un reggaetón así bien intenso, ¿no? Se pone un Bad Bunny con Karol G. ¿Ya? Bueno, ya, y ahí están escuchando la música, ¿no?
Están comiendo su salchipapón, ¿no? Acaba, ¿no?, de comer, se frota su panza y se desabrocha su botón porque ya no puede más. Ay, está bien rico, te dice. Gracias por invitarme. Mm. Y ya está. Bueno, y tú te vas de esa cita medio confundido. Entonces, bueno, ¿qué pasará acá? En este caso, el objeto a conocer es esa chica, ya no el tú, evidentemente. Entonces, tú harás, en base a los prejuicios que tenías, una interpretación acerca de ella. Probablemente la interpretes como rara, extraña o hasta vulgar, le podrías decir, porque tú partes de ciertos prejuicios que tenías. Pero a la vez que la interpretas de cierta forma, ciertamente te llevas esa experiencia contigo, te llevas esos conocimientos. Y a la próxima que invites a salir una chica, pues tendrás en cuenta que hay chicas que les gustan las baladas, hay chicas que les gusta el reggaetón de Karol G. Y hay chicas que les gustan las flores, y hay chicas que les gusta el salchipapón con todas las cremas, y ají doble. Y así. Bueno, entonces, ciertamente, ¿no? A la próxima entonces, ¿no?, harás cada vez interpretaciones más precisas, ¿no? Claro, eso depende de los prejuicios, porque de repente tú, en base a los prejuicios que tenías, que ya dijimos cuáles eran, podrías juzgarla o podrías interpretarla como vulgar, pero otra persona, quizá en base a otros prejuicios, podría interpretarla como chévere, despreocupada, atractiva, ¿no? Claro, eso depende de los prejuicios, diría Gadamer. Entonces nos damos cuenta que tu interpretación no es la verdad, pues es solo una interpretación. Ahora, en la medida que tengas más experiencia con más chicas, tus interpretaciones se irán haciendo más precisas. ¿Ya? Eso es todo básicamente, ya. Nos falta una pequeña parte, ¿no? Entonces decíamos, ¿no? Claro, mientras más tiempo distancia a los objetos, o al sujeto y al objeto, más veces se puede realizar esto y la interpretación se hace más precisa. Ya solo falta ponerlo, porque ya lo sabemos. Entonces, mira, tú tienes tu propio contexto, vives en una situación, y el objeto también tiene su propio contexto. Al contexto, Gadamer uy, se me fue. Al contexto que tiene tanto el sujeto como el objeto, Gadamer le va a llamar horizonte. Entonces vamos a ponerlo por acá. Por tu lado, tú tienes tu propio horizonte, que es sinónimo de contexto, como te digo, ¿no? Está el horizonte del sujeto, Y por acá el horizonte del objeto. Horizonte del objeto. El contexto de cada uno del objeto. Por ejemplo, esa chica con la cual planteamos el ejemplo, pues ella también tiene su propio horizonte. Profesora, pero si pertenecemos ambos a la misma época. Claro, no solamente significa época, porque en el caso de la chica, ambos pertenecen a la misma época. Es cierto, no hay mucha distancia justamente por eso, porque ambos pertenecen a la misma época. Y por eso tu interpretación no es muy precisa. Ya, pero no solo eso, ¿no? O sea, no solo horizonte o contexto es época, también, por ejemplo, su entorno. Te diría, Gadamer, si tú quieres conocerla bien a ella, si tú quieres hacer una interpretación más precisa, pues no solamente debes conocerla a ella, sino también a su familia, a sus amigos. Esa es la cuestión. Y cuando conozcas a su familia, a sus padres, a sus amigos, a sus hermanos, pues ahí quizá comprenderás más a qué se debe que ella sea de tal manera, ¿no? Y harás una interpretación más precisa. Claro. Entonces, esa es la situación. Bien, entonces a eso se refiere con horizonte. No solamente época, sino toda la situación que rodea tanto al sujeto como al objeto. Toda la situación. Bien, entonces mientras mayor distancia haya, y esto se llama distancia entre horizontes, que básicamente hace referencia al tiempo que los separa, distancia entre horizontes, más precisa será la interpretación. Entonces vamos a ponerlo por acá. A decir de Gadamer, mientras mayor sea
sea la distancia entre horizontes, horizontes, más precisa se hará la interpretación. Más precisa será la interpretación. Ahí está. Bien. Entonces, eso es todo, chicos, con respecto a Gadamer, con respecto a la hermenéutica. Bien, chicos. Después de almuerzo tenemos psicología, ¿no? ¿Sí? Ahorita toca almuerzo, ¿verdad? Ah, ya. Ya, entonces. Sí, pero toca almuerzo después. No es de corrido psicología, quiero decir. Ya. Ya. Claro, eso te iba a decir. ¿Ya? Entonces, no, en psicología nuestro tema de hoy es bien chiquito. Entonces hacemos lo que nos falte de acá, que sería posmodernidad, que también es una cosa bien chiquita, lo hacemos al volver, ¿ya? Cuando estamos en psicología, ¿ya? Para no hacer acá tardar. Más bien vamos a responder las preguntas que podamos con respecto a hermenéutica, ¿ya? A ver, la primera pregunta, filosofía analítica. ¿Qué es horizonte? Tanto del sujeto como del objeto hace referencia a su contexto, chicos. ¿Ya? O sea, contexto del sujeto, situación que vive el sujeto. Tanto su época como todo aquello que lo rodea. Igualito el horizonte del objeto, contexto del objeto. Tanto su época como todo aquello que lo rodea. ¿Ya? A eso se refiere. Bien, no, psicología nos toca hoy. Ya, vamos con la uno. La filosofía analítica es un movimiento que tuvo gran desarrollo en el siglo XX. Este movimiento sostiene que no hay proposiciones filosóficas que describan al mundo. Por ello es que rechaza que la filosofía sea, ¿qué no es la filosofía? ¿Qué no es? ¿Qué rechaza? La clave es B de barco, ¿sí o no? Una forma de saber. ¿Qué dijimos? No es un conocimiento. Un modo de analizar, sí, claro. Bien, el pensamiento de Wittgenstein tuvo dos momentos. En su obra Tractatus Lógico-Philosophicus, sostuvo que entre el lenguaje y el mundo debe existir, ¿qué cosa? Excelente, un isomorfismo. Los filósofos analíticos consideran que la filosofía tiene por tarea el establecer una distinción dentro del conjunto de oraciones. Por ello sostienen estos intelectuales, la actividad filosófica es de, a ver cuál es la tarea del filósofo, aquí está, la labor del filósofo es la de analizar el lenguaje, ¿no? Por tanto, D de dadito, ¿no? Muy bien, excelente. 3, D de dadito. 4, una oración posee sentido si hace referencia a un hecho posible, afirmó Wittgenstein. Por consiguiente, si una oración no posee sentido, entonces, bueno, ¿qué concluyes? Si no posee sentido, entonces no se refiere a un hecho que pueda ocurrir, ¿no? Claro, sería E de nanito, ¿no? 5, a ver, la primera filosofía de Wittgenstein, por acá estamos, se aceptan como un enunciado legítimo, una proposición que describe un hecho y a la que se puede declarar verdadera o falsa. Entonces se puede concluir que la verdad se define como la... A ver, ¿qué me está diciendo? A eso es para que pienses un poco, ¿no? Claro. Si todo enunciado con sentido es aquello que hace referencia a la realidad, a hechos posibles en el mundo. Y además los enunciados con sentido pueden ser verdaderos o falsos. ¿Cómo determino que un enunciado sea verdadero o falso? Claro, pues que haya una adecuación con la realidad. Si el enunciado con sentido es el que describe la realidad, entonces debe haber una adecuación con la realidad. Por supuesto, B de barquito. Muy bien. 6. A decir de la filosofía propuesta por Wittgenstein, la filosofía no es teoría, sino actividad. Esta actividad consiste en qué? 6, C de casita, ¿verdad? Clarificación de los enunciados aparentemente problemáticos. La filosofía del denominado segundo Wittgenstein, ahora estamos por acá. Rompe con el paradigma referencial de la significación, con esa primera parte, estableciendo en su lugar que el sentido de una expresión depende de qué? Muy bien, el uso que se le da. Para el pensamiento de Wittgenstein en el Tractatus, hay un campo que excede el discurso lógico y científico. Este campo pertenece a lo indecible, que se relaciona principalmente con actitudes. De todas las claves que tienes, ¿qué no se puede decir con el lenguaje a decir del primer Wittgenstein? Con el lenguaje podemos describir.
A ver, hay una que sale por descarte. ¿Con el lenguaje podemos informar? Sí, sí se puede informar, que es prácticamente lo mismo que describir. Claro, hace referencia a las actitudes valorativas, valorar los valores, claro, hablar de justicia, de bueno, de malo, de amor. Eso es metafísico, es abstracto, no se puede decir con palabras a decir de Wittgenstein. La metafísica debe ser eliminada del lenguaje. Bien, según el filósofo, ya, eso no lo vamos a hacer porque es de... A ver, pon este... Vamos a la 12, vamos hasta la 12. Identifique las proposiciones verdaderas. La teoría del isomorfismo sostiene la equivalencia entre el lenguaje y la realidad. Verdadero, ¿verdad? La teoría de los juegos del lenguaje sostiene que el lenguaje solo refleja el mundo. Falso, no, no dice eso. La teoría del isomorfismo es propia de la primera parte de la filosofía de Wittgenstein. Sí, verdadero, muy bien. La teoría de los juegos del lenguaje sostiene que el lenguaje es una figura del ser. O sea, una figura de la realidad. No, falso, pues. Sería 1 y 3 verdaderas, ¿no? B de bar. A ver, acá. Otra vez verdadero o falso. Según Wittgenstein, ¿la filosofía debe informar sobre el mundo? No, porque no es un conocimiento. Pues, ¿cómo va a informar sobre el mundo? Eso es falso. A decir de la filosofía analítica, la filosofía no es conocimiento. Bueno, lo acabamos de decir, ¿no? Verdadero. Según Wittgenstein, el trabajo de los filósofos es el esclarecimiento. Sí, ¿no? Analizar el lenguaje para esclarecerlo. A decir de Wittgenstein, la filosofía es parte de las ciencias naturales. No, no es ninguna ciencia la filosofía. La filosofía no es ni siquiera conocimiento. ¿Cómo va a ser ciencia? Es una actividad, ¿no? Bueno, el enanito. Las claves del texto te las doy al regreso, por favor, si lo lees tú solito. Bien, con eso acabamos, chicos. Nos vemos al regreso del almuerzo. Y hasta luego, hasta luego.